Son muchos los tops que hacen eco de los detalles relevantes en películas, libros, series y por supuesto en el mundo del anime. Sean estos atributos de sus personajes, lo épico de sus bandas sonoras o incluso sus mejores escenas y momentos. Sin embargo, de vez en cuando aparecen en la red recuentos que más que maravillarnos por alguna virtud, un par de datos curiosos o incluso elementos ciertamente divertidos nos permiten ir más allá de nuestros sentidos, dejando que a nuestro cerebro lleguen las ideas más inquietantes que, posiblemente, son un reflejo de la turbia mente de sus autores. Lo que verás a continuación es prueba de ello. Esto es el top 5 de los creepypasta más perturbadores de Saint Seiya. Número 1. El ermitaño reparador de armaduras es, sin duda, uno de los personajes más misteriosos que forman parte del universo de este anime. Siendo poseedor de una personalidad aparentemente apacible, la cual es inquietante en sí misma, pues este carácter sosegado contrasta con las terribles capacidades destructivas que posee, este solitario artesano puede confundirte con su imagen indefensa, lo cual, sin lugar a dudas, podría costarte la vida. Sin embargo, esto no es, por mucho, el secreto más aterrador que guarda. Tal como sabemos, uno de sus más grandes deberes es el de volver a la vida a aquellos ropajes que, debido a la batalla, han perecido, por lo que, para que su portador continúe combatiendo, dichas armaduras deben ser restauradas. Por lo general, se requiere de un poco de la sangre del guerrero que desea reparar su manto protector y, tras brindarla, el callado hombre puede proceder entonces con el renacimiento. Pero, ¿qué sucede cuando la armadura que llega a sus manos ya no tiene quien la porte? Sea porque el usuario la ha abandonado o peor aún, porque éste ha muerto en el combate. ¿Cómo puede entonces volver a la vida esta armadura? Algunos creerían que lo más adecuado sería usar la sangre del propio cadáver. Pero esto no serviría de nada, pues se requiere la sangre de un ser vivo para que el proceso pueda funcionar. Además, cierto es que no en todos los casos habría un cuerpo que le acompañase, y es justo aquí donde lo aterrador se gesta. Y es que, por si no te has dado cuenta, el reparador de armaduras exhibe un detalle bastante curioso en su atuendo, uno que podría indicarnos lo lamentable, funesto y lúgubre de su deber. Si observas con cuidado, verás que luce unos extraños vendajes que, por supuesto, se mantienen escondidos cuando utiliza su armadura, pero que saltan a la vista en el instante que éste deja de portarla. Dichos vendajes difieren de los que otros personajes utilizan, ya que como observas, estos suelen cubrir solo una pequeña parte del antebrazo del guerrero, siendo su propósito darle firmeza a la articulación y así reducir la posibilidad de una lesión durante el entrenamiento. ¿Pero por qué el ermitaño de Ymir envuelve sus antebrazos casi a la altura del codo? ¿Qué secreto esconde bajo esas vendas? La respuesta debes tenerla ya en la mente. Y es que, para cumplir su encomienda, en muchas ocasiones debe hacerlo a una costa de su propia vida, siendo necesario en este caso derramar su propia sangre para darle un nuevo brío a la armadura que ya estaba muerta. Ahora piensa, ¿cuántas han sido las armaduras que este abnegado y solitario hombre ha resucitado a lo largo de su vida? El dictamen de esto es ciertamente desconocido. Pero, sin duda, las cicatrices de una multitud de cortes y heridas deben hallarse bajo esa tela que las resguarda. Heridas que, sin lugar a dudas, fueron el artífice de incontables hemorragias que llevaron al borde, en igual número de casos, la vida del abnegado caballero. La inmedible cantidad de sangre que este noble guerrero ha perdido, así como la infinidad de heridas ocultas que hacen eco de ello, son, sin duda, una de las cosas más inquietantes de esta historia. Número 2. Desde que su madre perdiera la vida en un naufragio, la vida del pequeño Hyoga no volvió a ser la misma, pasando a vivir desde entonces en un orfanato
en el cual su propio padre lo pondría a unas sabiendas de que su hijo había viajado solo desde otro país, tan solo para encontrarse con él. Es por eso que nos sorprende que, cuando descubrió que sería enviado de nuevo a aquellas tierras gélidas de las que había salido años atrás, lo primero que pensara fuera en encontrarse de nuevo con su madre, aun y que ésta ya estuviese muerta, pues era en ella en la única que, en su momento, había hallado el verdadero amor de un progenitor. De este modo, una vez tuvo la capacidad, no dudó ni un instante en reunirse de nuevo con su querida madre, la cual se encontraba reposando en el fondo del helado mar. ¿Cuál sería su sorpresa cuando, al abrir la puerta del camarote donde dormía el sueño eterno de la muerte, se encontrase con aquella bella mujer que tantas veces cuidó de él siendo tan solo un pequeño, belleza que, cariñosamente, acentuaría colocando una flor en su cabello, una flor que se convertiría en un auténtico jardín tras varias visitas del hijo hacia su madre? Pero, ¿será posible que, en realidad, esto se trate de solo una ilusión? ¿Un juego de la mente perturbada y lastimada de un joven que anhela el cariño de su madre y que la idealiza como lo más sublime en su vida? La respuesta, tristemente, es un rotundo sí. Y es que para nadie es un secreto que, una vez el corazón deja de latir, el cuerpo humano comienza su proceso de descomposición, el cual sufre un particular fenómeno cuando las temperaturas son extremas. En el caso de Natasha, las gélidas aguas deberían haber evitado que su cuerpo se hiciese polvo, pues las bacterias que se requieren para ello serían inhibidas debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, la descomposición ya mencionada es inevitable para todo ser vivo que muere, y, aunque esta bella mujer no pudiese simplemente desintegrarse, por ley debería estar sujeta a un proceso algo distinto, un curso de semipreservación conocido popularmente como momificación. De esta manera, la madre de Hyōga tendría en verdad un aspecto desagradable, pero es solo debido a la mente trastornada de su hijo que tanto la ama, que luce exactamente como el día en que falleció. Y este aspecto tan repulsivo sería aquel que Hyōga viera cuando su enemigo en turno atacara directo a su cerebro, permitiéndole ver la realidad. Número 3. Luego de que, por casualidad, un millonario excéntrico que visitaba las ruinas de Atenas se encontrase en la situación de ser aquel que cuidara de la encarnación de la diosa de la sabiduría, no pudo más que lamentarse por tan funesto destino, elevando la vista al cielo y clamando por respuestas que jamás encontraría. Teniendo una gama de posibilidades a su alcance debido a su poderío económico, el anciano pensó en la mejor forma de cuidar de aquella niña que, a partir de entonces, había quedado bajo su resguardo. Sin embargo, la alternativa que eligió como la mejor solución sería, por decirlo menos, desalmada, inexorable y atroz. Sintiéndose elegido por una fuerza superior que no solo lo había llenado de lujos y riquezas, sino que ahora ponía en sus manos propiamente a un ser divino, se consideró a sí mismo como intocable, enaltecido y con el poder e incluso el deber de hacer lo necesario para cumplir con su encomienda, sin importar si esto pudiese ser considerado nefasto y ominoso. De este modo, tras volver a su lugar de origen y teniendo en mente que era padre de 100 hijos, decidió que estos serían obligados a entrenar llevando sus vidas al límite, aun y que solo se tratase de pequeños que no superaban la edad de 10 años. Sin embargo, había un inconveniente. Sus hijos se encontraban dispersos por todo el país, e incluso algunos en otros lugares del mundo, y no solo eso, sino que era altamente posible que sus madres se opusieran a los aterradores planes de su hasta entonces ausente padre. Es así como, valiéndose de su poder, aquel viejo hombre sería el autor de uno de los más atroces genocidios de la historia, una matanza en la que no solo les quitaría la vida a casi 100 mujeres, sino que además lo haría con el único y demencial propósito de arrancarles a sus hijos de los brazos, para sacrificarlos en pos de una misión de la cual, a estas alturas,
ni siquiera contaba con las pruebas suficientes para comprobar su fiabilidad. El naufragio de Natasha, el cual citamos en el punto anterior, es tan solo una de las estrategias que el engreído millonario utilizaría para encubrir su imperdonable crimen, pero el cual, en sí mismo, nos permite solo imaginar los brutales pensamientos que asolaban su egocéntrica mente. Número 4. Uno de los entrenamientos más tormentosos, sin duda fue el que recibió el joven que más tarde se convertiría en el Caballero del Fénix, siendo llevado cada día hasta su límite por un periodo de casi 6 años. Fue solo la presencia de una bella joven en la isla donde entrenó lo que permitió que este aspirante a caballero se mantuviera cuerdo, pues era bien sabido que aquellos que no morían en ese lugar regresaban a casa con profundos daños psicológicos. Sin embargo, no son pocos los que creen que esa dulce joven en la que Ikki se respaldó para evitar caer en la locura fue tan solo una proyección de su mente basada, por cierto, en el recuerdo de su propio hermano, figura que le daría el último impulso para hacerse con la armadura y que desaparecería justo en el momento de lograrlo. Pero, ¿qué sucedió una vez que logró su objetivo? Según las palabras del propio Ikki, una vez que venció a su maestro y éste le reveló quién era en verdad su padre, debió enfrentarse a los caballeros negros que habitaban la isla, y que además tenían en su poder la armadura que buscaba, a los cuales vencería para después autoproclamarse como el guerrero más poderoso, idea que habría perdurado en su cabeza si no fuera porque en ese momento apareciera otro caballero que le hizo darse cuenta de la terrible realidad, y que, como un acto de misericordia, le borraría de la memoria su encuentro y el terror que experimentó al conocerle. En este momento te pregunto, si aquel misterioso caballero borró de su mente los recuerdos de aquel día, ¿cómo podemos saber que lo que Ikki contó sobre lo ocurrido tras obtener su armadura es la realidad? ¿Cómo estar seguros que todo lo que dijo vivir no fue en verdad otra consecuencia de su mente rota debido a tantos años de dolor? Piensa, si el caballero dorado que apareció en la isla tenía como deber acabar con los caballeros negros y se retiró de aquel sitio solamente porque Ikki ya se le había adelantado, ¿quiénes fueron los 4 renegados que más tarde se aliaron con él? Y más aún, ¿por qué sus rostros resultaron ser tan parecidos a los de sus hermanos que lo confrontaron en Japón? Penosamente, es posible que el enfrentamiento al que aludimos ni siquiera haya ocurrido, ya que lo más seguro es que Ikki, totalmente confundido y dañado, pero lleno de odio, hubiese vuelto a casa con el firme propósito de matar a sus hermanos. Cierto, para este propósito habría robado la armadura dorada y luego citado a sus ahora oponentes en un lugar aislado. Pero, ¿qué habrían encontrado estos últimos al llegar al lugar acordado, sino solo a un Ikki con la mirada perdida, envuelto en sus propios pensamientos, y los cuales le mostraban a éste una pelea de sus hermanos contra supuestos caballeros negros que lucían idénticos a ellos? Una vez más, una proyección de su mente. No es de extrañar entonces que cuando en ese momento los caballeros de plata arribaron, Mu decidiese salvar a todos excepto a Ikki, a quien consideró que ya no tenía esperanza alguna. No hay duda, de aquella isla nadie puede volver sin secuelas. Número 5. Totalmente dispuesto a acabar con la amenaza que se asomaba en el horizonte, el patriarca del santuario decidió enviar a combatientes de alto rango para aplastar a sus enemigos. Lamentablemente, el oponente resultaría ser más fuerte de lo esperado, dando como resultado la muerte de muchos de aquellos a los que enviaba. Solo uno de aquellos emisarios, Asterion, lograría mantenerse con vida tras confrontar a sus rivales, quizá debido a que, en su caso, se habría enfrentado con una de sus compañeras de misión que lo habría traicionado y la cual le mostraría algo de clemencia. Sin embargo, una vez acabada la pelea y con todo vuelto a la calma, misteriosamente su cuerpo desaparecería sin que volviésemos a saber de él nunca más. Lo más lógico es creer que un Asterion herido, pero con fuerzas suficientes para escapar,
Se alejaría sigilosamente del lugar y, una vez recuperado del todo, habría vuelto al santuario para informar lo acontecido. Esa sería la deducción más razonable, y no habría pasado más si más adelante en la historia no nos hubiésemos encontrado con algo inquietante. Durante la saga de Hades, pudimos ver una imagen que nos permitió conocer el ciertamente cruento desenlace de este caballero, y es que mientras observábamos las tumbas de algunos guerreros ya caídos en combate, notamos que entre ellas se encontraba la del propio Asterion. La triste realidad apunta a que una vez que volvió al santuario para informar lo sucedido, aquel a quien hasta entonces veía como el representante de Atena y un ser de bondad, mostraría su verdadero rostro. Sin un ápice de misericordia, acabaría con la vida del sorprendido caballero de plata, quien, en el último instante de su vida, pudo darse cuenta del engaño en el que había vivido durante tantos años. Finalmente, su asesino habría hecho pasar su muerte como una más de las acontecidas en combate, dejando que Asterion se llevara su secreto a la tumba. Como hemos visto, las historias que esconde Saint Seiya son, quizá, más de las que se nos presentan en el frente. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Y si crees que esto fue una especie de parodia de otro youtuber, estás totalmente en lo cierto. Te habla Dokal y te deseo buenas noches.